Buenas, ¿cómo están todos? Ya estamos grabando eh, un, un video para trabajar esta semana. Ya estuvimos terminando con lo que refiere a la anatomía y a las zonas del cuerpo humano y cómo trabajar la fuerza y la flexibilidad de las diversas zonas. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, que es el tema de los deportes. Si nos ponemos a pensar a qué se refiere deporte, según García Ferrando, es una actividad física, intelectual y humana de naturaleza competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque aclara diferentes puntos de vista que tenemos que tener en cuenta para saber si la actividad que se realiza es un deporte o no. Primero, que es una actividad física porque utiliza el movimiento corporal para realizar su práctica. Y es también una actividad intelectual porque las personas cuando practican cualquier deporte tienen que pensar y tomar decisiones y después ejecutar las acciones en base a las decisiones que tomaron en en el ámbito deportivo ese. Después tiene naturaleza competitiva porque el ser humano es un ser competitivo que siempre trata de vencerse a sí mismo o de vencer un rival, y el deporte tiene esa naturaleza. Hay deportes donde son deportes que las personas no compiten contra rivales y quieren mejorar a sí mismos, o hay deportes que compiten con otros rivales pero igualmente quieren mejorar su propia marca. Por ejemplo, en el atletismo, generalmente se trata de mejorar la marca personal. También es una actividad humana porque solamente la raza humana tiene esa capacidad de practicar deportes. Si nos ponemos a pensar que capaz que hay actividades que se realizan con animales, pero los animales no saben qué están haciendo, ni por qué, ni para qué. Y junto con esa manifestación de práctica humana se trabaja o se incide mucho en la parte cultural y social de todas las personas que están involucradas en diversas áreas del deporte mismo. Y lo último que dice, que es muy importante, que está gobernado por reglas institucionalizadas. Eso tenemos que tener muy en cuenta porque es una de las principales características que tenemos para diferenciar entre un juego y un deporte. Si nos ponemos a pensar, un juego es una actividad que se practica, puede ser colectiva, puede ser con pelota o no, pero es una actividad que está eh, tiene unas reglas, que las reglas son adaptadas o creadas por los participantes y pueden ser modificadas. El juego no, el juego es una actividad donde ya tiene un reglamento estipulado y tiene una federación que lo regula. En el caso del fútbol, por ejemplo, la FIFA regula el fútbol y el fútbol se juega de la misma manera en cualquier país del mundo. Si nos ponemos a pensar, un juego de cartas, por ejemplo, capaz que se juega de una forma en Uruguay, una forma en Brasil, una forma en Argentina. Entonces no tiene un reglamento y una federación que lo ampare. Por tal motivo no es un deporte. Nos ponemos a pensar el fútbol tenis, por ejemplo. El fútbol tenis no es un deporte reglamentado e institucionalizado. ¿Por qué? Porque en diferentes partes del mundo se puede jugar diferente. Sí puede entrar en la categoría de deporte alternativo, que después más adelante vamos a ver. Y todos los deportes, para que sean un deporte, tienen que tener esa federación. Nos ponemos a pensar en handball, tiene la Federación Internacional del Handball. El básquetbol tiene la Federación, la FIBA, Federación Internacional de Básquetbol también. La natación tiene la FINA, Federación Internacional de Natación. El atletismo tiene la IAF, eh, Institución de Actividades Atléticas o algo así, federada, no me acuerdo bien. Pero todas tienen una federación que es la que regula que se cumplan las reglas del juego y es la única que puede modificar o no esas reglas del juego. Si nos ponemos a pensar, siempre tenemos la idea de la concepción del deporte moderno, pero el deporte en sí fue practicado mucho antes de lo que nosotros pensamos. En la época de la prehistoria, los cavernícolas practicaban actividades físicas, arrastraban piedras, movían troncos, hacían luchas, todo eso realizaban actividad física, pero no tenía los elementos necesarios para que se considere un deporte.
Después, se pasó durante años, el hombre tuvo esas características que tuvo que fue elaborar, producir su propia comida, si precisaba leña tenía que cortarse, todas sus actividades individuales que realizaba el individuo, que eran actividades físicas, pero no se llegaban a considerar un deporte. Después recién, la práctica deportiva se comenzó en la Grecia antigua. En el año 776 a.C. se comenzaron a desarrollar los primeros Juegos Olímpicos, que eran juegos que duraban 6 días y donde se realizaban muy pocos disciplinas. La primera disciplina eran los combates, que eran luchas, la lucha greco-romana, me imagino que habrán escuchado mencionar, era de esa época, que tenía un reglamento propio y obviamente no tenía tanta difusión, por lo tanto no era practicado en todo el mundo, pero en esa zona de Europa se realizaban en varias ciudades o en varias villas esa práctica deportiva. Después las carreras en caballo de diferentes tipos y también carreras a pie. Inclusive una de las carreras a pie más famosas, la carrera que se llama maratón. Maratón fue un soldado, que no recuerdo el nombre, que hubo una batalla y ese soldado tuvo que ir corriendo 42 kilómetros, 195 metros del lugar de la batalla hasta la ciudad de Maratón y avisar que llegaban los rivales y cuando dice la historia que cuando llegó gritó que se venían los del ejército rival y cayó muerto. Y por tal motivo, en homenaje a ese acto heroico, en la Grecia antigua se elaboró esa prueba deportiva que se llama maratón, que hoy en día es muy practicada. Muchas veces con el tema maratón tendemos a confundirnos y creer que todas las carreras de larga duración son maratón. En realidad, maratón es una prueba del atletismo que tiene esa distancia, 42 kilómetros, 195 metros. El resto de las pruebas no son maratón, son pruebas de 10 kilómetros, prueba de media maratón, por ejemplo, que es 20 kilómetros, prueba de 5 kilómetros, pero si la llamamos maratón a todas esas pruebas, estamos cometiendo un error conceptual. Después se llama Juego Olímpico porque se realizaba en la villa, que era una villa muy importante para su creencia, que ellos alababan a Zeus, que era el dios de todos los dioses, por lo tanto, era una villa donde se adoraba a ese dios, y por tal motivo se nombró a los juegos que se realizaban en la villa de Olimpia, Juegos Olímpicos. Después, otra cosa importante que realizaban en esa Villa de Olimpia cada 4 años los Juegos Olímpicos. Y por lo tanto, ese periodo que había entre un Juego Olímpico y otro que duraba 4 años, lo denominaron Olimpiada. Entonces, de ahí tenemos otros errores conceptuales que nosotros manejamos cuando llamamos Olimpiadas a los Juegos Olímpicos, que se celebran a cada 4 años. En realidad, Juegos Olímpicos son Juegos Olímpicos y Olimpiadas es el periodo de tiempo de 4 años donde los atletas que van a participar en los Juegos Olímpicos se preparan en, en ese periodo de Olimpiada. Después se dejaron de practicar durante mucho tiempo los deportes, como con estructura de deportes, sí se seguía elaborando, practicando actividades físicas, hasta que en la Edad Media se comenzaron a desarrollar los juegos medievales que no tenían las características propias para que sea un deporte, pero era lo más parecido que había, que eran juegos de lucha, que me imagino que todos ya habrán visto en la tele, diferentes juegos de medievales con espada, con lanza, a caballo, y que practicaban los caballeros de la alta sociedad. Después recién, en 1896, tenemos este señor que está acá, que ven todos, de un bigote voluptuoso, se llamaba el barón Pierre de Coubertin. Ese señor fue el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos, que en el año 1894, con otras personas, fueron los que elaboraron. Él era un visionario que tenía la visión esa de querer ver o de querer formar Juegos Olímpicos similares a la estructura que había en la Grecia antigua,
Por lo tanto, formaron el Comité Olímpico Internacional con otras personas y 2 años más tarde, en 1896, se realizaron los primeros Juegos Olímpicos, impulsados por este señor, en la ciudad de Atenas. Como símbolo para los Juegos Olímpicos, formaron los 5 aros olímpicos de diferentes colores, que el principal significado de su emblema es que es un símbolo de paz. En los primeros Juegos Olímpicos modernos, perdón, estos son los Juegos Olímpicos modernos, los Juegos Olímpicos son los antiguos que se realizaban en la Grecia antigua. Por eso, cuando hablamos de los Juegos Olímpicos actual, tenemos que referirnos como Juegos Olímpicos modernos. Se realizaron pocas pruebas en los primeros Juegos Olímpicos modernos. Se realizaron combates y carreras en cuadrigas. Las cuadrigas, no sé si han visto la película Ben-Hur, que es como un carro con 2 ruedas que es hinchado por caballo que se corría en ronda alrededor de una pista. Esas son las carreras de cuadrigas. Y el pentatlón moderno, no, perdón, este es el pentatlón común, que consistía de pentas, son 5, pentatlón, 5 pruebas que se realizaban, y esas pruebas eran salto largo, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, después tenía lucha, había boxeo y lucha libre, y eventos secuestros. Después, a partir de ahí, se fueron creando diferentes federaciones de diferentes deportes y se fueron aumentando las disciplinas deportivas. Cada vez hay más disciplina deportiva y es el Comité Olímpico Internacional el que regula cuáles disciplinas deportivas son las que pueden pertenecer a los Juegos Olímpicos o no. Inclusive se suman algunas disciplinas y se sacan otras según la fuerza que tenga la federación de cada deporte y la cantidad de practicantes que tenga. Hoy en día se han agregado deportes como surf, rugby, y hay otros deportes de exhibición y se han sacado deportes más tradicionales, como el cricket, por ejemplo. Después, si nos ponemos a pensar, los deportes colectivos, todos tienen, en realidad en esta diapositiva hay deporte colectivo y deporte individual. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos tienen diferentes fechas de creación. Lo que sí tenemos acá divididos por países, los deportes más conocidos, por así decir, la mayoría fueron creados o en Inglaterra o en Estados Unidos. En Inglaterra se creó el rugby, que era un juego universitario que después se fue a... Se creó en realidad la ciudad donde fue creado se llamaba Rugby y fue modificando y adaptándose. Era un juego muy violento y después se fue modificando para que sea más practicado por más cantidad de gente y las reglas fueron adaptadas en necesidad del crecimiento del deporte. Después el fútbol también fue creado en Inglaterra, es contemporáneo con el rugby, pero fue creado después. El fútbol fue creado por jugadores de rugby que no querían tener tanto rigor físico o no estaban acostumbrados, no les gustaba realizar pruebas con tanto rigor físico y fueron modificando las reglas hasta que se creó el fútbol. También es creado en Inglaterra el tenis, que no es colectivo, puede ser colectivo si es en parejas, porque tiene 2 opciones para jugar, single, que es 1 contra 1, o en dobles, que es 2 contra 2, y en ese caso entra como colectivo, también fue creado en Inglaterra. Y el cricket. El cricket es un deporte clásico, tradicional, muy disputado en Europa y en Asia, que es un deporte con un bate también, que tiene una pelota más chica que es lanzada y el bate es chato, la diferencia que tiene con el béisbol, y otras reglas también que son diferentes. Después en Estados Unidos se creó el básquetbol por Neil Smith, que era un pastor cristiano de una institución que se llamaba la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la ciudad de, creo que era Springfield, Boston, no recuerdo la ciudad. Bueno, lo creó justamente como era una ciudad muy fría, no podían realizar deportes al aire libre y tenían salones, por lo tanto fueron a utilizar esos salones
agarraron 2 canastos de manzana que se utilizaban para transportar manzana y crearon ese deporte que lo pusieron a 10 pies de alturas, que es 3 metros con 0,7 centímetros, y lo pusieron arriba porque creían ellos, o decían que al mirar para arriba se estaba observando a Dios, como era una asociación cristiana, se llamaba así, Asociación Cristiana de Jóvenes, que después se expandió por todo el mundo esa institución. En Estados Unidos es INCA, IMCA, Young Men Christian Association. Y bueno, al ser cristiano pusieron esa regla de que para sumar puntos había que invocar en el cesto que estaba arriba 10 pies para cuando miraban hacia arriba, miraban hacia Dios. Después el voleibol fue creado por otro profesor, también de la misma asociación, Cristiana de Jóvenes, pero en una ciudad que está a 30 o 40 kilómetros de distancia. Eso es algo, una particularidad que fue creado con poco tiempo de diferencia un deporte del otro y en el mismo estado, en ciudades muy cerca. Y después otro deporte creado en Estados Unidos fue el béisbol. También el fútbol americano también fue creado en Estados Unidos. Y son deportes muy populares, conocidos en todo el mundo, que fueron creados ahí. Después en Uruguay se creó el fútbol sala y hay una teoría que dice que el handball fue creado en Uruguay también. Uruguay tiene la particularidad de que tiene plazas de deporte desde principios del siglo XX, donde se practicaban actividades deportivas en esas plazas y como Uruguay fue campeón del mundo, perdón, campeón olímpico en el 24 y en el 28, había un furor por por el deporte fútbol y comenzaron a practicar fútbol en todos los espacios que tenían disponibles, la calle, la gente, ¿no? Comenzó a practicar en la calle, en cualquier espacio verde que tenía, y como tenían la plaza de deporte, fueron practicando en ese espacio y un profesor fue, se dio cuenta de que practicaban con reglas adaptadas y fue modificando las reglas para que se transforme en el fútbol sala. Y el handball también se dice que por ese mismo contexto de la plaza de deporte se comenzó a practicar acá en esa misma plaza de deporte con el profesor Valeta, que fue el que modificó, el primero en poner sus reglas. Después la otra teoría que dice que el handball fue creado en Alemania eh, en 1920 y algo también, en una época paralela a la que se cree que se creó el handball acá. Y bueno, se creó a partir del fútbol, que se juega con la mano, inclusive se consta en la historia como el primer partido oficial de handball de Alemania y Austria, que se jugaba 11 contra 11 en una cancha de fútbol. Y esos son la creación de los deportes colectivos. Pensando en esos deportes que vimos, si nos ponemos a pensar, el atletismo y la natación son practicados desde hace miles de años, desde la época de antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el correr, el caminar y el saltar son una actividad propia humana y necesaria, y el nadar también. Por lo tanto, las primeras manifestaciones de ese deporte son de una época prehistórica inclusive. Después se fueron modificando. Nos ponemos a pensar que hablamos de deportes colectivos y de deportes individuales. Entonces, esas son algunas de las formas de clasificar el deporte. El deporte puede ser o individual o colectivo. Individual cuando compite una persona por sí mismo, y colectivo donde son deportes que son de equipo. Nos ponemos a pensar, el atletismo, por ejemplo, casi todo es individual, porque las personas que van a competir compiten por sí mismos. Y deportes colectivos, todos los deportes que se juegan con un grupo de personas, el fútbol, el básquetbol, el handball, el voleibol. También hay deportes que son individual que tienen pruebas colectivas. Por ejemplo, en la natación, que es un deporte individual, tiene la posta, y lo mismo el atletismo, que es un deporte individual, tiene posta, que es colectiva. Y esa es una clasificación.
Otra forma de clasificar deporte puede ser por deportes de prestación o de situación. Deportes de prestación son aquellos deportes donde el resultado depende de la persona misma, de las acciones que realice esa persona. Y deporte de situación, cuando el resultado de ese deporte depende de acciones de varias personas en simultáneo. Si nos ponemos a pensar, deportes colectivos son todos de situación. El atletismo casi todo es de prestación, salvo la posta y eso. Pero los deportes que son individuales, hay deportes que son individuales y son de situación igual. Por ejemplo, los deportes de lucha. Los deportes de lucha, las acciones o resultado final depende de las acciones que realice el rival, no solamente de lo que realice el propio deportista. Entonces es un deporte individual y es un deporte de situación. Después pueden ser deportes cíclicos o acíclicos. Deportes cíclicos son donde se repite el mismo ciclo de movimientos. Por ejemplo, el ciclismo, el atletismo, donde una persona va corriendo en atletismo, un maratonista, corre y realiza el mismo movimiento durante mucho tiempo. Un ciclista también realiza el mismo movimiento durante mucho tiempo. Por más que la intensidad cambie, puede hacerlo más rápido, o más suave, pero el movimiento es el mismo. Y deportes acíclicos es donde no se cumple el mismo ciclo de movimiento. Todos los deportes colectivos, deportes de combate, todo eso son deportes acíclicos. ¿Por qué? Porque las acciones que se realizan son diferentes siempre según el rival, según la pelota, según el tiempo y espacio que tenga, según los compañeros, según un montón de variables. Y otra clasificación puede ser de deportes de cancha dividida, que es donde cada equipo tiene una cancha, por ejemplo, el voleibol, el tenis, el, el badminton, son deportes que hay una cancha dividida por algo y cada equipo tiene que defender una cancha y sumar puntos atacando la otra cancha. Después deportes de muro-pared, que ahí tenemos el frontón, el pádel, diferentes tipos de frontón, donde se trata de hacer golpear la pelota contra esa pared. Deportes de invasión, es donde se invade el terreno del campo del equipo contrario. Tenemos el handball, por ejemplo, el básquetbol, el fútbol propio, donde se invade una zona de terreno de juego del equipo contrario. Después tenemos deportes de blanco o diana, que son todos los deportes donde hay que invocar a algo. Por ejemplo, el golf, arco y flecha, todos esos deportes donde hay que tratar de tirar un elemento en algún lugar para sumar puntos son de blanco o diana. Y después deportes de campo y bate, que tenemos el béisbol, el cricket, el softball, diferentes deportes donde el objetivo es golpear la pelota con un bate y moverse en un terreno de juego. Y la última diapositiva son los tipos de deporte. Podemos hacer deportes de diferentes tipos. Lo primero es el deporte escolar. El deporte escolar se da en esa edad escolar, donde muchas veces se modifican reglas para que la practiquen los niños y el resultado en sí no es lo más importante, sino el conocimiento, la enseñanza que se puede realizar en esa edad. Después el deporte para todos son deportes que modifican las reglas para que todo el mundo pueda participar. No tienen un espíritu tan competitivo, es más participativo y las personas que lo practican, la idea es esa, de que todos puedan participar, no porque alguien tenga algún problema motriz o algo deje de hacerlo. Después el deporte recreativo son esos fútbol de fin de semana, cuando se realizan actividades deportivas, pero con el fin de divertirse. ¿Vieron el fútbol 5, por ejemplo? La gente que se junta en un horario recreativo y va a jugar al voleibol, al básquetbol, a cualquier deporte. Eso es un ámbito del deporte recreativo. Deporte competitivo, que es el que muchas veces deja de ser una actividad placentera y pasa a ser un trabajo, donde la persona, el deportista, pasa a ser un trabajador y el objetivo final es tener un ingreso, un incremento financiero para poder sustentarse. También hay deporte competitivo de menor nivel, que es amateur,
pero el objetivo es de ese deporte querer ganar el partido, la competencia, lo que sea, porque le genera cierto estatus social o económico a las personas que lo practican. Después tenemos el deporte educativo, que son deportes que se utiliza con el objetivo de enseñar algo. Después el deporte de iniciación deportiva, que son deportes que se modifican las reglas, por ejemplo el handball, en sus inicios se trata de jugar con menos jugadores, puede ser 7 contra 7, se hace 3 contra 3. El propio fútbol comienza con menos jugadores, un espacio más chico, después se va aumentando las dimensiones para llegar a practicar el deporte en sí. Esos son deportes de iniciación deportiva. Deportes alternativos, que son deportes que no tienen muchas veces el reglamento o la federación para regular ese deporte, pero son actividades deportivas que tienen algunas características del deporte y se consideran así deportes alternativos. Por ejemplo, tenemos el dodgeball, tenemos diferentes deportes que se modifican, el quemado, el callball, el kabaddi, son todos deportes, por ejemplo, que se modifican o se realizan de una forma alternativa a otros deportes que no tienen tanto énfasis en la competencia en sí. Y después el deporte adaptado, que es el deporte que se adapta a personas que tengan alguna discapacidad. Por ejemplo, los Juegos Paralímpicos, todas las competencias que se realizan son de deporte adaptado. Entonces tenemos básquetbol en silla de ruedas, tenemos fútbol para ciegos y un montón de disciplinas deportivas que se modifican las reglas y se adaptan en función de las posibles dificultades que tengan las personas que lo practican. Y ahí tenemos un concepto, diferentes conceptos generales de lo que es el deporte, y la clase que viene vamos a seguir profundizando de forma más particular sobre algún deporte sobre otro. Espero que hayan entendido. Si alguno tiene alguna duda, se comunica conmigo durante la semana y con gusto estaremos aclarando. Que pasen bien, saludos.